NQ presenta Resonancia, noticias, música y cultura para tus sentidos, con Marco Antonio Mendoza Bustamante. Desde Tolancingo, hogar de Quetzalcóatl, para todo el centro de la República Mexicana. Bienvenido. Y estamos de regreso a través de Resonancia en el 90.1 de FM y 640 de amplitud modulada. El día de hoy estamos muy contentos, nos sentimos muy honrados porque tenemos a una invitada muy especial, la pintora Rina Lazo. Maestra, es un verdadero placer. Bienvenida a Resonancia. Bienvenida a Resonancia, tengo que decir yo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra, platíquenos un poco acerca de su vida, dónde nace y cómo es su infancia. Bueno, yo nací en Mesoamérica, porque no puedo dividir Guatemala de México. Para mí son lo mismo, la misma gente, los mismos paisajes, los mismos problemas, hasta eso. ¿A qué edad viene a México, maestra? Bueno, yo vengo a la edad que hay que viajar, a los 18 años. Vengo ganando una beca en la Academia de San Carlos de Guatemala. Y llego a México en la mejor época de la pintura mural mexicana, en 1946, cuando Diego Rivera estaba iniciando uno de sus mejores murales, un paseo dominical en la Alameda Central, que hoy se encuentra en el Museo Mural Diego Rivera. Usted llega a México a continuar sus estudios de pintura con esta beca. Así es, tenía que continuar mis estudios y quise iniciarlos aprendiendo la pintura mural. Entonces me toca de maestro Andrés Sánchez Flores, que era el técnico de Diego Rivera, y él escoge en la clase a quién invitar a trabajar con Diego Rivera y me escogió a mí. Entonces esa fue mi suerte, que yo a los 3 meses de llegar a México estaba trabajando con Diego Rivera en el Hotel del Prado. ¿Y cómo fue ese proceso de aprendizaje con el maestro Rivera? Pues maravilloso, porque él era un genio. Era un hombre verdaderamente sabio, conocía de todo, platicaba de todo, no solo de pintura. Y además que en ese mural me tocó iniciar desde el primer trazo de geometría que se hace en los espacios grandes para poder después ir colocando el dibujo y por último pintando. Usted estuvo colaborando todo el proceso de elaboración de este mural. ¿Cuánto tiempo les tomó, maestra? Así es. Este mural fue trabajado rápidamente porque el maestro a veces se quedaba hasta toda la noche pintando para avanzar, porque iba a inaugurarse el Hotel del Prado. Estaba en proceso la construcción, él estaba pintando para adornar el comedor de este hotel y empezó con un tema que fue la Alameda Central. Como estaba enfrente de la Alameda Central, pues el tema fue precisamente un paseo dominical en la Alameda Central del principio de siglo. ¿Cuánto tiempo fue discípula del maestro Diego Rivera? Pues seguí trabajando con él durante 10 años, todo el tiempo desde que lo conocí hasta que el maestro en 1957 muere de cáncer. Pero esa etapa de aprendizaje para mí fue el mejor aprendizaje. Tuve 2 grandes maestros, uno en Guatemala que fue don Ovidio Rodas Corzo, y después en México Diego Rivera. Además tuve grandes maestros como Alfredo Salce, como otro Guerrero Galván, otros magníficos pintores, porque el inicio de la pintura mural se dio en el centro de la ciudad, en los edificios públicos más importantes como la Secretaría de Educación Pública. Pero después de estos grandes maestros, Orozco, Rivera y Siqueiros, llegaron otros grandes maestros también, que fueron mis maestros en la Escuela de Esmeralda, y que después vinieron otras generaciones
que redondearon este gran movimiento pictórico mexicano que viene de la Revolución Mexicana, porque nunca se da un gran movimiento artístico si no viene de algo que lo empuja, algo que lo proyecta hacia adelante, y en este caso fue la Revolución Mexicana y el nacionalismo que se despierta en ese momento con el descubrimiento de libros como el Popol Vuh, de pinturas murales como la pintura maya de Bonampak, y así tantos descubrimientos de nuestros antepasados que fueron grandes artistas y grandes sabios también, para haber encontrado el cero maya, que lo utilizaron para tener el calendario más avanzado, que cuando llegaron los españoles era más avanzado el calendario maya que el que venía de Europa. Eso demuestra que aquí teníamos ya una gran cultura. Platíquenos un poco más acerca de este movimiento del muralismo mexicano. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Por qué hasta la década de los 50 surge este boom del muralismo y estos personajes que hoy día son icónicos en el arte plástico, en la plástica mexicana? Bueno, yo pienso que el muralismo no se acabó solo, ni se ha acabado, porque hay muchos artistas que todavía están pintando murales interesantes. Lo que sucedió es que, como todos ustedes saben, en el Rockefeller Center fue invitado Diego Rivera para hacer un mural en Nueva York, y este mural fue pintado con todos los avances políticos de la época, o sea que se pintó el socialismo frente al capitalismo, y se demostraba que el socialismo era una sociedad más avanzada que el capitalismo, era en bien de todos, no solo de los capitales o de los capitalistas. Pero no le pareció a Rockefeller que ese mural con esa temática estuviera en el centro del capitalismo, y decidió que se debía tirar, y lo tiraron. Cuando tiran este mural de Diego Rivera, se inicia una campaña muy grande en contra del muralismo mexicano, que estaba ya influenciando a toda Latinoamérica. Estaban ya pintando en Venezuela, en Sudamérica, en Chile, en muchas partes, un arte influenciado por el arte mexicano. Entonces, la campaña pues se lanzó hacia los mexicanos. Los mexicanos tenían que desistir de seguir proyectando esos maravillosos murales con su temática propia, y se empieza a impedir que se pinten los murales, prohibiendo en el año de 60 que se pinten los edificios coloniales, que eran la base para poder pintar murales al fresco, como se hizo en todo ese movimiento. Entonces vemos que empieza una gran decadencia en México de la pintura, sobre todo los nuevos valores, que les llamaron así, pero que en realidad no eran nuevos, eran gente joven que estaba copiando a las grandes metrópolis con una visión de arte que no les correspondía, porque como nos llamaban el tercer mundo, bueno, a mucha honra, seguimos siéndolo, pero tenemos una gran cultura que nos apoya por atrás, que son las culturas prehispánicas. Y entonces estos nuevos valores que ahora tienen museos, como el último que se hizo en la ciudad universitaria para la ruptura, pues resulta que nadie le interesa esa pintura, porque ya es lo que ya se hizo en Europa, ya lo que ya se tuvo, no tiene un valor propio, aunque ellos estén diciendo que son lo más importante, y hay quienes se los creen. Es decir, el muralismo mexicano tiene su propia raíz en nuestro país, en las culturas prehispánicas, de las cuales debemos sentirnos tan profundamente orgullosas, y de estos movimientos que fue el movimiento armado más importante del siglo XX, la Revolución Mexicana. Es decir, el muralismo
lleva por sí mismo el espíritu de la cultura mexicana, maestra. Así es, exactamente, así es. Y no se puede acabarlo de tajo, así nada más por una orden de que ya no queremos muralismo, ahora son estos nuevos muchachos los que ya crecieron, porque esto se inició en 1955 y luego por 55 siguió la campaña hasta los años 60, 66, que se hace una confrontación de ambos bandos, donde claro que no había comparación entre el gran arte mexicano, el verdadero arte mexicano, y un arte de importación. Maestra, después del deceso del maestro Diego Rivera, ¿qué siguió en su carrera? ¿Usted siguió por esta línea del muralismo? Pues sí, cómo no, yo me considero por eso no una guatemalteca ni una mexicana, una mesoamericana, porque sigo teniendo raíces bien hundidas en esta tierra y es de donde me nutro para trabajar, así como lo último que estoy haciendo, que es el inframundo de los mayas, que tuve la suerte que se me imaginó hacerlo. Empecé a pintarlo y cuando yo ya llevaba los dibujos acabados, vino a verme un estudioso holandés, Ruud van Karen, y este señor vino y me dijo, tengo yo 20 años buscando la entrada al inframundo de los mayas y voy a seguir buscándola. Entonces regresa él a Guatemala, sigue estudiando dónde será la entrada al inframundo de los mayas, lo encuentra y resulta que encuentra que es precisamente en la misma cueva que yo había ido cuando yo era niña. Había ido con mi madre a este lugar y había visto esta cueva que había decidido pintar como el inframundo. Así que ya había estado usted en la entrada del inframundo que hoy día está pintando. Ya, es lo que estoy pintando ahora y que coincidió con el estudioso que había encontrado que ese era la cueva donde habían entrado para el inframundo de los mayas quichés, o sea, los mayas de Guatemala, porque los de Yucatán tienen otra entrada a otro inframundo. Tiene usted mucha razón, hay más diferencias culturales, por ejemplo, entre los mexicanos del norte a los mexicanos del centro, que allá sería Aridoamérica, que justamente entre pues, México del centro hacia abajo y Guatemala, que hay muchos puntos de confluencia cultural. Así es. ¿Qué siguió en su carrera? ¿Qué murales representativos usted fue desarrollando después de tener este proceso de aprendizaje tan importante? Pues este proceso de aprendizaje fue la base de mi trabajo, pero tuve la suerte que cuando se iba a pintar el Museo de Antropología, cuando se iba a realizar el museo, se estaba realizando construyendo el edificio del Museo Nacional de Antropología, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que era uno de los directores de esta construcción, me pidió que fuera yo a hacer una réplica de las pinturas mayas de Bonampak, y para ello me mandaron a la Selva Lacandona, donde están estos templos pintados que le llaman de Bonampak, y me tocó ir en ese momento de una, dijéramos, para mí una gran emoción al llegar a un lugar que todavía no tenía carretera. Me tocó llegar a ver esas pinturas y trabajar ahí durante 3 meses calcando el contorno del dibujo para venir a hacer la réplica al edificio facsímil que está en el jardín anexo a la Sala Maya del Museo de Antropología. Entonces esta fue una vez más que me lleno de interés por el arte prehispánico, por el arte maya. Buena parte de su obra está inspirada en el arte prehispánico y de manera particular en los mayas. Así es, y por eso también tuve la suerte que en la Sala Maya exista un mural que pinté de 20 metros de largo por 3.5 de alto, sobre el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas.
Cuando vayan al museo, ahí van a encontrarlo. Yo creo que es una interpretación bastante interesante. ¿Cómo es que desarrolla esta interpretación? Imagino que tuvo que leer el Popol Vuh, tuvo que informarse, investigar acerca de estas culturas prehispánicas. Así es, con la suerte de conocer gentes tan brillantes como el doctor Miguel León Portilla, con quien podíamos platicar de ello, y que también pues tuve la suerte que él viera mi trabajo y le pareciera interesante. Entonces, esa línea es la que yo escogí, así como otras gentes escogieron la Revolución Mexicana. Fundamentalmente, los temas en los que ha desarrollado su trabajo, su pintura, ha sido la cultura maya. ¿Algunos otros temas que haya abordado, digamos, en algunas obras, en algunos Bueno, mi primer trabajos? mural fue en la Logia Masónica Valle de México y el tema fueron los 4 elementos. Fue un mural al fresco que visitó David Alfaro Siqueiros, que era un buen amigo nuestro, y que le pareció interesante cómo yo lo había resuelto por sus espacios, porque pinté además un plafón que lo rodeaba a este mural. Maestra, ¿cuál es el trabajo que hoy día, con la mirada a través de los años, le provoca mayor satisfacción, mayor orgullo haber desarrollado? Pues yo creo que uno de los trabajos donde yo metí más mi pasión por estos países, por el trópico, y que lo pinté en el Guatemala y ahora se encuentra en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se llama Tierra Fértil. Es un mural pequeño, pero donde yo puse mucho trabajo de detalles que yo lo sentía así como las plantas, todas las plantas tropicales, unas mujeres que están fecundando la vegetación, es bonito. Y también un niño que está sembrando un árbol. ¿Qué trabajo se está desarrollando actualmente? Pues actualmente, como le decía, el inframundo de los mayas, que es este mural que tengo aquí y que espero terminar pronto, porque se va a ir, según tengo ya planeado, a un museo del sur de los Estados Unidos, donde hay una población mexicana que tendría bastante interés en ver algo de su país. Maestra, ¿cuánto tiempo le toma desarrollar una obra de esta magnitud? Pues es muy relativo. Si es un encargo que tiene prisa, como el que hice para el Museo de Antropología, pues me tengo que apurar. Cuando no, interrumpo y me pongo a hacer otras cosas, otros encargos o hacer pintura de caballete. Entonces soy bastante lenta. No tengo prisa en la vida. ¿Pinta todos los días? ¿Tiene algún horario para el desarrollo de su trabajo? ¿Hay algún momento en el que se sienta más cómoda? ¿O debe esperar que llegue la inspiración? ¿Cómo es este proceso creativo? Pues la verdad sí existe la inspiración, ¿verdad? Tengo que tener ganas de trabajar. Generalmente es en la tarde. Aunque debería yo aprovechar la luz de la mañana, pero la tarde me inspira más. Y trabajo casi siempre en la tarde hasta bastante noche. Maestra, regresando un poquito, ¿alguna anécdota que recuerde de manera significativa, ya sea en su época aprendiendo pintura o ya como pintora, alguna circunstancia que haya dejado una huella especial en su vida, en su corazón? Ay, pues, a ver, déjeme pensar un poquito. ¿Qué será bueno platicar? Pues tal vez el día que conocí a Frida Kahlo. Porque estaba yo trabajando con Diego Rivera en el Hotel del Prado y él un día me dijo, quiere ir a conocer la Casa Azul, es la casa de Frida. Y entonces yo le dije, ay, por supuesto, me gustaría mucho. Entonces ya me vine con él en una camioneta antigua, porque eso, él usaba todavía en ese tiempo una camioneta que le había regalado Henry Ford en Estados Unidos. Y nos vinimos aquí a Coyoacán, por eso me sigue viendo en Coyoacán, porque le agarré tanto amor a esta parte de la ciudad. Y llegamos al jardín de la casa buscando a Frida, recorrimos todo el jardín hasta llegar a encontrarla
frente al fogón en la cocina, que estaba preparando la comida porque iba a llegar Diego Rivera. Y entonces ella se volteó y nos encontró en el umbral de la puerta y nada más el maestro se adelantó a decirle, es una joven guatemalteca que está trabajando conmigo. Entonces Frida ya nos llevó al jardín, preparó una mesa preciosa de piedra para que comiéramos y ya por supuesto con unas flores muy bonitas, igual que las que ella traía en la cabeza. Nos sentamos a comer y como estaba muy picosa la comida, pues yo como que no aguantaba mucho eso. En Guatemala no se acostumbraba tanto comer picante. Y entonces me dijo el maestro, tiene que aprender a comer picante porque se necesita que conozca nuestra cultura para poder pintarla. Y ahí me dio una de las mejores enseñanzas. ¿Y aprendió a comer picante, maestra? No. No. No, eso es lo peor. Eso hay que aprenderlo de chiquito. Pero la enseñanza era conocer la cultura. Eso no sí. comer chile. Eso sí. que sin duda está muy ligada el maíz, el picante a la Sí, cultura mesoamericana, como usted claro, y me ha llama. encantado pintar el maíz. He pintado muchos cuadros de maíz, como ese que tienen ahí, allá abajo. Es una ofrenda al maíz. Y yo creo que no debemos de dejar de sembrar buen maíz que no sea transgénico, para que no haga daño, porque es en realidad la clave de la vida de Mesoamérica. Sin duda somos la cultura del maíz, los mesoamericanos, y debemos mirar hacia nuestro pasado de manera propositiva para construir un buen futuro, buscar esa riqueza cultural que tenemos tan vasta y de la cual somos herederos con los pueblos mesoamericanos, claro, maestra. Es lo que nos hace grandes, realmente tener una cultura tan sólida atrás de nosotros. Hoy día se ha perdido este nacionalismo del que nos platicaba en la década de los 50. Nos hace falta volver a sentirnos orgullosos. Yo creo que sí, se ha perdido demasiado por unas cuantas mezclillas y trajes horribles que venden y que todo el mundo se disfraza de gringo y que realmente no es la ropa que mejor nos luce. Recuerdo yo todavía las tehuanas con sus trajes tan bonitos, los indígenas de Guatemala con sus refajos. Todo esto se está perdiendo rápidamente, pero no hay que dejarlos. Hay que luchar. Me parece por ser muy nosotros. importante lo que comenta. Cuando iniciamos la plática, nos narró acerca del papel que jugó el muralismo mexicano en una época donde el nacionalismo estaba a flor de piel. Esto quiere decir que el arte acompaña a la humanidad en los momentos más significativos. Debemos buscar en el arte, la cultura, la educación, maestra, la base para sacar adelante este país. Claro Platíquenos que sí. un poquito su Yo creo opinión que al respecto. esa es la base de sacar adelante este país, y necesario, porque ya no podemos seguir dejando que nos pisoteen, que nos insulten, que nos consideren tercer mundo, cuando en realidad la cultura nos ha hecho ser primero y muy primer mundo, aunque no tengamos la riqueza que tienen otros países. Tenemos la riqueza cultural, que es más fuerte y más valiosa. Maestra, hoy día, ¿hacia dónde tiende la pintura mexicana? Pues la pintura mexicana, como producto de esa campaña que se vino de Estados Unidos, está, yo creo, en una gran decadencia, porque está tomando los moldes y los ejemplos de metrópolis que tienen otro modo de vida, que tienen otro pensamiento y que no somos nosotros. La propia pintura refleja el espíritu y la forma de pensar de un pueblo. Totalmente, está usted en todo lo correcto. El arte sale del corazón, sale de las costumbres, sale de la vida de un pueblo, y es necesario cultivarlo y sentirnos respetuosos, orgullosos de lo que tenemos, y no caer como el caso del Cuevas en hacer la cortina de nopal y sentirse felices de que hacen la cortina de nopal porque ya no quieren los nopales. ¿Qué más si los vienen a traer desde China y de todas partes? Claro. Nos debemos sentir orgullosos de ser de la tierra del nopal. La tierra del maíz, del maguey, del nopal. Sí, así es.
Maestra, platíquenos un poquito acerca del espacio donde nos encontramos grabando el día de hoy, que es su estudio, un lugar extraordinario, un lugar multicolor que refleja pues justamente su pasión por esta tierra, por la pintura, la historia de su vida y lo que hay en su alma y corazón. Platíquenos de esta casa, por favor. Bueno, pues vivo en una casa colonial que es pues muy adecuada para tener estos pensamientos, porque es una de las casas más antiguas junto con la iglesia de la Conchita. En el barrio de la Conchita de Coyoacán está la iglesia, está el convento y está esta casa que respeto y quiero y estoy cuidando. ¿Y por qué eligió este rincón de la casa para hacer su estudio? Bueno, este rincón porque es uno de los cuartos más grandes y con mejor luz, porque ya ve que las casas coloniales no tenían mucha luz. Pero escogimos este lugar, mi esposo Arturo García Bustos y yo, porque él fue uno de los Fridos, uno de los discípulos predilectos de Frida Kahlo. Y cuando quisimos buscar una casa con amplitud para poder pintar cuadros grandes, nos lanzamos a buscarla por el barrio de la Conchita, donde él pasaba con Frida Kahlo cuando los llevó a pintar unos lavaderos públicos que había aquí en Coyoacán, donde pintaron los 3 discípulos predilectos de Frida, que eran Arturo Estrada, Guillermo Monroy y Arturo García Bustos. Maestra, le agradecemos mucho el abrirnos la puerta de su casa, de su estudio, habernos permitido tener esta charla. El tiempo en radio se va volando, pero ha sido una delicia poder platicar con usted y enriquecernos un poquito acerca de su visión, no solo de la pintura, sino de nuestra cultura, y la gran lección es que vale la pena recuperar todo aquello de lo que somos herederos. Muchas gracias. Agradezco a la radio que me hayan invitado a decir estas palabras. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, amigos. Fue un verdadero placer platicar esta tarde con la maestra Rina Lazo, pintora, muralista y un gran ser humano que sin duda tenemos mucho que aprender de ella. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de hablar con un público tan interesante. Muchas gracias. NQ presentó Resonancia, noticias, música y cultura para tus sentidos, con Marco Antonio Mendoza Bustamante. Te esperamos el próximo sábado en punto de la 1:00 p.m. para surcar el universo a través de la magia de la radio. Resonancia.